Apreciados hermanos, contextualizo y explico la palabra del domingo segundo del tiempo ordinario. Con el bautismo del Señor el domingo anterior hemos comenzado este bello tiempo en la iglesia. Se trata de un tiempo especial para profundizar en los misterios de Cristo de una manera mucho más reposada. La primera lectura está tomada del primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos 3 a 19. El contexto es el siguiente. Por el año 1100 a.C. aparece un pueblo que procede de las islas del mar Egeo que está luchando contra los egipcios, y el lugar de la lucha justamente es en el territorio de Israel. Este pueblo se instala allí en la región de Tel Aviv y la Franja de Gaza, en territorio de Israel. El nombre de este pueblo es Pelishtim o Filisteos. Y naturalmente cuando los filisteos llegan y se instalan en estos territorios, los judíos tienen que refugiarse en las montañas donde la tierra es árida y pedregosa. En este contexto de luchas entre los hebreos y los filisteos es donde aparece la figura de Sansón, un juez que libera en una ocasión al pueblo de Israel precisamente de los filisteos debido a su grande fuerza con la cual Dios lo había dotado. En este contexto de tensiones políticas y sociales es donde aparece la figura de Samuel, un hombre llamado por el Señor para que por medio de él se pudiera organizar el pueblo de Israel a través de la institución política de la monarquía. Acordémonos un poco la historia de Samuel. La madre de Samuel se llamaba Anna, una mujer estéril que se acerca al santuario de Silo, donde está el sacerdote Eli, y pide al Señor que por favor le regale un hijo. Que si el Señor escucha la petición, entonces ella lo consagra totalmente al Señor para que ayude en el culto en el santuario de Silo, que ayude también al sacerdote Eli. El versículo que precede a nuestra lectura dice que por aquellos días las visiones no eran frecuentes y sin embargo el Señor encarga a Samuel de acoger los proyectos y de comunicarlos al pueblo de Israel. En aquellos días Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy. Fue corriendo a donde Elí y le dijo: aquí estoy, vengo porque me has llamado. Elí respondió: no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel volvió a acostarse, volvió a llamar el Señor a Samuel. Él se levantó y fue donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, vengo porque me has llamado. Respondió Elí: no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel al Señor, pues no le había sido revelada la palabra del Señor. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y él se fue donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, vengo porque me has llamado. Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho y dijo a Samuel: anda, acuéstate, y si te llama alguien, responde: habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó y lo llamó como antes: Samuel, Samuel. Él respondió: habla, que tu siervo te escucha. Samuel crecía y el Señor estaba con él. Ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Este relato se inserta dentro del esquema de los relatos de vocación que encontramos en la Sagrada Escritura. Los detalles parecieran ser realistas y concretos, pero no podemos tomarlos al pie de la letra. Por ejemplo, la expresión Dios habló a es muy frecuente en la Biblia y no se entiende en sentido material, sino que es una llamada que acontece en el interior de una persona, en el corazón del hombre. En este sentido, la vocación de Samuel no es distinta a la que hoy dirige el Señor a cada uno de nosotros. El texto comienza diciendo que todavía Samuel no había conocido al Señor y que tampoco le había sido revelada ninguna palabra.
Sorprende porque Samuel estaba continuamente en el templo del Señor, como hemos dicho antes, ayudando al sacerdote Elí, pero él aún no conoce al Señor. En la Biblia, el verbo conocer hace referencia a una experiencia íntima, una entrega hacia la persona que se ama. Parece que Samuel, a pesar de vivir en el templo del Señor, todavía no ha dado una plena adhesión al Señor para colaborarle en el plan de salvación. No es fácil conocer al Señor, es decir, no es fácil entrar en su designio amoroso y salvífico. Los habitantes de Nazaret, según el Evangelio de Marcos, dicen que no conocían a Jesús, no obstante él estuviera allí viviendo por 30 años. Podemos ser personas muy devotas e incluso participar en todas las manifestaciones religiosas, pero sin conocer realmente todavía al Señor. Es posible que tengamos un conocimiento incluso de la palabra de Dios, sepamos muchos textos de memoria, pero que aún no conozcamos plenamente al Señor. Hay otro detalle y es que la voz del Señor se manifiesta en la noche, es decir, en la soledad, en el silencio, cuando la persona puede entrar dentro de sí misma y reflexionar sobre los misterios de Dios y de la creación y sobre todo sobre el sentido de la vida. En medio del ruido que hay continuamente en nuestra sociedad y en el mundo, es difícil escuchar la palabra del Señor y, por supuesto, reconocer su voz, es decir, descubrir nuestra propia vocación. Notemos que Dios llama 4 veces, eso es un largo proceso en la vida de Samuel. Y así sucede también en nuestra vida, es a lo largo de nuestra existencia que el Señor nos está llamando continuamente. Ahora bien, el Señor nos llama por nuestro propio nombre. Cuando Dios da un nombre, no solamente significa la identidad de la persona, sino la misión. Eh, Jesús se llama Jesús porque será aquel que salvará a su pueblo. Esa es la misión. Isaías es consciente que el Señor lo llama desde el seno materno y dice, desde el seno de mi madre Dios ha pronunciado mi nombre. Los constructores de la torre de Babel querían hacerse un nombre, es decir, ellos se daban el nombre por sí mismos, es decir, la fama. Y cuando eso sucede, todos los planes se destruyen, se van a pique como la torre de Babel. Es Dios el que da el nombre y ellos no querían aceptar el nombre que daba Dios, sino hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Eh, es importante entonces conocer el nombre. Se necesita entrar en oración íntima con Dios y sobre todo escuchar. Eh, el texto repite, habla Señor que tu siervo escucha. Muchas veces nuestra oración es todo lo contrario. Escucha Señor que tu siervo habla. No, no se necesitan muchas palabras, se necesita escuchar al Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Cuál es el proyecto de Dios, nuestra vocación, nuestra misión en este mundo? La lectura termina diciendo que Samuel adquirió la autoridad precisamente porque Dios se la confiere y que toda palabra que él pronunciaba se cumplía sin falta. En este sentido, él tiene la misión de anunciar el proyecto que Dios tiene con Elí y los sacerdotes del templo de Silón, los hijos de Elí, y sobre todo tiene la misión de instaurar la monarquía, como he dicho antes, consagrando rey de Israel primero a Saúl y luego a David. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, versículos 13 a 20. Dentro de las ciudades griegas del mar Mediterráneo, Corinto era una de las más famosas, sobre todo por el libertinaje en sus costumbres. La ciudad se ubicaba en lo alto de la montaña y abajo en el mar Mediterráneo había 2 puertos. Así que ofrecía a los turistas, a los comerciantes y a los marineros todo tipo de distracción. El historiador Estrabón la llamaba la ciudad del pecado. Aseguraba que en la parte alta de la ciudad había más de 1000 prostitutas sagradas, tal vez un poco exagerado, pero quería enfatizar en la situación disoluta
de los habitantes de Corinto. De hecho, que la expresión comportarse a la manera de Corinto indicaba un libertinaje en el ámbito sexual. En esta metrópoli no era fácil ser coherente con el Evangelio y algunos miembros de la comunidad cristiana se dejaban llevar por los comportamientos inmorales. Y entonces Pablo decide afrontar con claridad el tema. Hermanos, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Dios con su poder resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? El que se une al Señor es un espíritu con Él. Huid de la fornicación. Cualquier pecado que cometa el hombre queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca en su propio cuerpo. ¿O es que no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Él habita en vosotros porque lo habéis recibido de Dios. No os poseéis en propiedad porque os han comprado pagando un precio por vosotros. Por tanto, glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Es importante notar que Pablo no pronuncia ninguna amenaza, ni tampoco castigos divinos, ni consecuencias catastróficas para las personas que caen en este tipo de inmoralidad. La condena de la fornicación, comprendida como el ejercicio de la sexualidad fuera del matrimonio, se entiende a la luz de la relación entre la pareja que llegó a convertirse en una sola carne, como dice Génesis 2:24. Pablo afirma que la impureza no es compatible con la vida del bautizado porque el cuerpo del cristiano pertenece al Señor. Forman un solo cuerpo con Él. Se vuelve un cuerpo sagrado y por tanto se convertiría en una profanación cualquier acto inmoral. El cuerpo entonces con el bautismo se convierte en la habitación del Espíritu Santo, es decir, en esa fuerza interior que comunica solamente gestos de amor. Desde esta óptica se comprende entonces que la sexualidad no se reduce a una mera satisfacción de una necesidad fisiológica, como lo es el hambre, por ejemplo. Tampoco es para satisfacer caprichos egoístas, sino para manifestar el amor que se traduce en la donación de sí mismo. Este sentimiento está en armonía entonces con la vida cristiana. El Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 1, versículos 35 a 42. Se trata del llamado de los primeros discípulos. El relato de la vocación de los primeros discípulos en el Evangelio de San Juan es bien distinto al episodio contado por los evangelios sinópticos, es decir, por Marcos, Mateo y Lucas. Mientras que en el Evangelio de Juan la escena se ubica en el río Jordán, en los sinópticos es en el lago de Tiberíades donde Jesús pasa y llama a los discípulos. Aquí la dinámica del llamado es muy distinta. La persona tiene que tener una experiencia profunda con el Señor y luego sí va a comunicar, a llamar a otro discípulo para que se acerque a Jesús. En la introducción el texto dice lo siguiente: al día siguiente estaba Juan con 2 de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba dice: este es el Cordero de Dios. El texto comienza diciendo al día siguiente y nos preguntamos qué pasó el día anterior. El día anterior Juan el Bautista se encuentra en Betania, es decir, al otro lado del Jordán, en Betabara, como hemos explicado hace 8 días, bautizando, y allí se acerca Jesús. Después de que Juan bautiza a Jesús, seguramente él entra en una reflexión muy profunda acerca de la persona de Jesús. Es en la oración, no en las cosas banales de este mundo, cuando se descubre realmente quién es Jesús. Él, en principio, esperaba una persona súper fuerte, súper poderosa, como hemos meditado hace 8 días,
Pero no, él reflexiona, interioriza y al siguiente día le dice a sus discípulos: he encontrado al Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Juan el Bautista ve más allá de lo que todos ven. De hecho, que el evangelista aquí utiliza el verbo emblepein, que en griego significa ver dentro de una persona, diferente del verbo blepo, que significa un ver físicamente. Juan el Bautista ha sido capaz de mirar verdaderamente dentro de la persona de Jesús y él lo expresa su identidad mediante una imagen que puede ser un poco extraña para nosotros. He ahí el Cordero de Dios. ¿Qué cosa nosotros hemos visto de Jesús? Muchas veces podemos ver solamente el aspecto exterior, ver un Jesús que hace milagros solamente, o un hombre muy bueno que hubo hace 2000 años. ¿Qué significa ver a Jesús? Reflexionar internamente para poder tener una experiencia de Él y poderla comunicar a sus discípulos, a nuestros hermanos. Cuando Juan entiende realmente quién es Jesús, él cede sus discípulos a Jesús y acepta que él tiene que disminuir mientras que Jesús crece. ¿Cómo sabía Juan que Jesús era el Mesías? Él dice que él no conocía a Jesús, pero que el que lo envió a bautizar con agua le dijo: aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y dice Juan: yo lo he visto y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahora bien, ¿por qué utiliza la imagen del Cordero y no otras imágenes, como por ejemplo la del buen pastor, la del rey o incluso la del juez severo, como dicen los sinópticos? No, su mente se ubica en otra parte, en la imagen del Cordero. En primer lugar, esta imagen la encontramos en el libro del Éxodo capítulo 12. Se trata del Cordero Pascual, cuya sangre era puesta en los dinteles de las puertas de las casas en Egipto para que el ángel exterminador no acabara con las personas de esa casa, es decir, con los antepasados del pueblo de Israel. Con esta imagen, el evangelista está diciendo que Jesús es el Cordero Pascual, cuya sangre nos ha liberado de la fuerza del mal, es decir, del pecado y de la muerte. De hecho, según San Juan, Jesús fue condenado durante la vigilia de la Pascua judía, en la hora en la cual en el templo todos los sacerdotes comenzaban a inmolar los corderos. Una segunda alusión a la imagen del Cordero la encontramos en el libro de Isaías, capítulo 53, en el cántico del siervo sufriente. El profeta dice que este siervo era llevado a la muerte como un cordero conducido al matadero, como una oveja muda frente a los esquiladores, y ha sido condenado entre los impíos, mientras soportaba el pecado de muchos e intercedía por los pecadores, y que con su muerte nos ha curado. Así también Jesús. Él cargará sobre sí todas nuestras debilidades, nuestros pecados, librándonos de la muerte. No para perdonar nuestros pecados. El verbo en griego se dice airein, que significa quitar, barrer totalmente, es decir, hacer desaparecer de la tierra el pecado. Y la tercera imagen del Cordero la encontramos en el sacrificio de Abraham. Mientras iba de camino al monte Moria, su hijo Isaac le pregunta: tenemos aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el Cordero para el holocausto? Abraham responde: Dios mismo proveerá el Cordero. De este modo, Jesús es el don de Dios al mundo para que sea sacrificado en reemplazo del hombre pecador que merecía el castigo. Jesús ha entregado libremente su vida por puro amor a nosotros. Con estas referencias bíblicas podemos entender mejor la expresión de Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios.
el que quita el pecado. Pero ¿qué es el pecado? El pecado lo imaginamos como algo positivo, que nos prohíben hacer algo bello, algo hermoso, y resulta que no, es todo lo contrario. El pecado es una pérdida de humanidad. El homicida, el corrupto, el violento, el ladrón, el chismoso, el calumniador, son menos personas. En práctica casi no se distinguen del instinto animal. El pecado desfigura al hombre. No, aquí no se habla de pecado personal, sino de aquello deshumano que hay en el mundo. Muchas veces el mundo parece estar habitado por fieras y ni siquiera, al menos tienen un instinto que los regula. A veces hacemos de este mundo un mundo invivible y todos esperamos que alguien pueda cambiar el mundo. Pero no puede cambiar el mundo una bestia, una fiera fuerte, sino un cordero. La imagen de la dulzura, de la mansedumbre, de la no violencia. La humanidad tiene el pecado del mundo, el poder, la esclavitud, todo aquello que deshumaniza. Quien no tiene hambre de justicia, como dice el texto de las bienaventuranzas, no podrá entrar en sintonía con el Cordero que quiere poner fin al mundo de las fieras, al mundo del mal. El texto continúa diciendo lo siguiente: los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta: ¿qué buscáis? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: venid y lo veréis. Entonces fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Las primeras palabras que Jesús dirige a los dos discípulos que lo siguen son: ¿qué cosa buscan? No a quién buscan, ¿qué cosa? Y son las palabras que se dirigen a cualquier discípulo que inicia un camino espiritual. Después que alguien le ha indicado a Jesús que no ha presentado como maestro, debe preguntarse qué cosa espera de Jesús, porque podría hacerse ilusiones y alimentar falsas expectativas. No esperar de Cristo aquello que Él no promete. Él ha excluido del abanico de las posibilidades de sus promesas, ha excluido el poder, los puestos de honor, los privilegios, el esclavizar al otro. No se puede cultivar esto porque Él prometió fue el último puesto. Dijo que grande es el que sirve, y eso es lo que Él promete. En la comunidad cristiana muchos se creían grandes. Los mismos discípulos buscaban los primeros puestos. Casi que Él no es capaz de calmar esta sed de los discípulos de poder, de codicia. Se puede seguir a Jesús equivocadamente. Muchos pueden decir: he orado mucho por que Dios me conceda este milagro y no me hizo el favor, no me hizo la gracia, entonces de ahora en adelante nada más. Se cultivan esperanzas que Jesús nunca ha prometido. Se recurría mucho más intensamente a Jesús y a los santos para curar las enfermedades. Hoy la medicina lo hace también. Y entonces dicen: ya no vale la pena orar, ya no vale la pena seguir a Jesús, me puedo refugiar en filosofías, en pensamientos íntimos del hombre con el hombre, y ya. ¿Por qué? Porque parece que buscamos de Jesús algo material. Zaqueo lo tenía todo, pero interiormente tenía interrogantes. Buscaba era algo trascendente, indefinido, dejar salir esa necesidad de los interrogantes existenciales del hombre. ¿Por qué la vida? ¿Por qué la muerte? Solo Jesús nos da respuesta sobre el sentido de la vida.
sobre cómo vivir en este mundo. Una persona que busca a Jesús es una persona que busca la belleza, que busca el bien. La pregunta es, ¿dónde vives? La verdadera casa de una persona es donde se establecen relaciones de amor. Queremos estar con Jesús para enamorarnos de Él. Preguntamos, ¿dónde vive? ¿Dónde vive quiere decir? Es que tu vida es tan distinta, tan diferente. ¿Dónde te ubicas? ¿Dónde vives? ¿Cuál es tu manera de pensar, tu manera de reflexionar? La respuesta de Jesús, venid y lo veréis. O sea, hay que hacer un movimiento, no se puede estar estáticos. Hay que ir donde Jesús con movimiento, con velocidad y contemplar la figura de Jesús, del hombre bello, del hombre realizado, es decir, del Cordero. Los dos discípulos toman una decisión. No piden una información, ¿dónde vives para saber a dónde encontrarlo? No, es para seguir una vida distinta, no para seguir en la vida cotidiana. Uno pide una información y sigue lo mismo. Ellos toman una decisión en su vida, permanecer con Él. Cambian de casa, ahora tienen un nuevo modo de vivir, dejan los criterios del mundo, dejan sus concepciones religiosas pasadas, dejan todo aquello que los esclavizaba. Los discípulos en principio lo llaman rabí, que quiere decir maestro, una persona muy significativa, muy grande. Pero después dicen no. Después de que transcurren la jornada con él, Andrés dice, él no es solamente un grande personaje, un grande maestro, porque cuando se dirige a su hermano Simón le dice, hemos encontrado al Mesías. Luego Felipe habla de Jesús como de aquel de quien han escrito Moisés y los profetas. Y para Natanael se convierte en el Hijo de Dios, en el Rey de Israel. No basta un encuentro casual con Jesús para descubrir su identidad. Es necesario permanecer con Él, pasar toda la jornada, es decir, cada instante de nuestra vida en su casa, es decir, en la intimidad familiar con Él. Eran las 4 de la tarde. Los días en Israel desde el punto de vista litúrgico se cuentan de 4 de la tarde a 4 de la tarde, para no equivocarse en la aparición de la estrella en el cielo y desafortunadamente transgredir el sábado. Para no transgredir el sábado, entonces el sábado comienza a las 4 de la tarde del viernes y termina a las 4 de la tarde del sábado. Contando los días así es que entendemos perfectamente que Jesús resucita al tercer día. Bien, las 4 de la tarde, los enamorados siempre cuentan la primera vez que se encontraron, cómo se encontraron. El texto está diciendo que los discípulos inician un nuevo día con Jesús, una nueva vida, un nuevo nacimiento, ven la luz totalmente. Han hecho una experiencia con Jesús que no se podrá romper. Y si se rompe, eso deja una cicatriz muy profunda, porque después de encontrar a Jesús no se puede volver a la casa de antes. No se puede ir a donde uno habitaba. Es como si las personas se casan y una de ellas se vuelve a la casa paterna a seguir viviendo allá. Abandona el hogar, abandona el amor, abandona el matrimonio. El texto dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que se traduce por piedra o por Pedro. La alegría encontrada, el gozo en el corazón se debe comunicar. Andrés dice, hemos encontrado al Mesías, el que inicia un mundo nuevo, un mundo de paz, de humildad.
el Cordero. La práctica religiosa que ellos tenían seguramente estaba basada en fanatismos. No había una responsabilidad. Querían ser personas buenas, pero no constructores de un mundo nuevo. Cuando Jesús ve a Simón, dice, tú eres Simón, tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra, roca, solidez. Así se llama Dios en la Biblia. El Señor es mi roca, mi fuerza y salvación. Aparece aquí por segunda vez el verbo emblepo, eh, y es la última vez. Solo utiliza Juan en estos dos lugares el verbo emblepen para decir que así como Juan el Bautista ha mirado dentro de Jesús, ahora Jesús ha mirado dentro de Pedro y le ha dado el nombre que define su misión. Para los pescadores del lago, Simón era el hijo de Jonás, pero Jesús lo llama por su nombre y le da el nombre de piedra viva, de roca, porque es el que tiene que mantener la iglesia en su unidad. El nombre es significativo. El nombre con el que todos nos llaman no dice nuestra identidad. El nombre con el que nos presentamos también puede ser falso, lleno de vanidad, de irrealidad. Pero el tercer nombre con el cual Dios nos conoce, ese es el que revela nuestra verdadera identidad. Así entendemos mejor, digámoslo así, eh, el nombre con el cual Dios nos llama, cuál es nuestra misión. Como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, que nosotros podamos conocer cómo Dios nos conoce a nosotros. Simón tenía como padre a Jonás, pero Jesús lo llama hijo de Juan, es decir, hijo del Bautista. Como quien dice, hasta este momento estuvo en la casa del Bautista, ahora entra en la nueva casa. Como Andrés será también un hermano de Cristo. Pedro no dice nada. Pedro hospeda a Jesús en Cafarnaún, en su casa, y Jesús desde allí desarrolla su ministerio público. He aquí el Cordero de Dios. En la Eucaristía nosotros nos apropiamos de esa frase. He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¿Qué pasó con el Cordero que mostraba el Bautista? Que se enfrentó a los lobos, a las bestias, a las fieras que tenían el poder, que no quisieron cambiar de vida. Dios no quiso cambiar el mundo con una fiera como las de antes, como dice el libro de Daniel con respecto a los poderes de la antigüedad, el león, el leopardo, el oso, o una fiera que no tenía rostro, de lo mismo terrible que era. No, no quiso hacerlo con una fiera de esas terribles, sino con un cordero, para hacer cambiar a las fieras salvajes. El cordero encarna el verdadero Hijo de Dios. Durante la última cena, Jesús tomó el pan y dijo, este soy yo. Esta es mi historia. Me he hecho pan de vida para quien tenga necesidad de mí. Todo fue donado a disposición de los hermanos. En la Eucaristía Jesús nos invita a asimilar su persona, toda su historia de vida donada como cordero. Asimilar esta historia quiere decir involucrarse en esta nueva humanidad. Entonces podemos tomar y comer. Se hace una vida esponsal con la de Cristo. La Eucaristía no es un solo rito, un mero rito. Es el testimonio de que yo he encontrado a Jesús. Lo he acogido en mi casa y ahora los dos nos donamos en el servicio. Nos hacemos ágape con Jesús, es decir, donamos nuestra vida por amor a nuestros hermanos. Este es realmente el significado de la Eucaristía. Les deseo a todos un feliz domingo.